Acompañan 4 invitados. Andrea Figueroa, asesora tributaria y activista. Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Francisco Icaza Béjar, abogado y gerente general del consorcio Seguridad Jurídica. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. José Lo Andrade, analista económico político. Como cada lunes, es un placer tenerte. Así mismo es. Muy buenas tardes con todos. Estamos en su programa La Píldora Roja. Por favor, avísenles a sus amigos que llegó el momento de conectarse. Y tenemos también la presencia de Carlos Paredes Vélez, de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador. Bienvenido a La Píldora Roja. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Con una caída de 4 puestos, Ecuador ocupa actualmente el puesto 118 en el ranking, haciendo negocios del Banco Mundial, que evalúa la facilidad para hacer negocios en 190 economías del planeta. Esta caída en el ranking se atribuye a factores como excesos regulatorios, falta de flexibilidad laboral, así como el abundante tiempo que las empresas de todo tamaño dedican a declarar impuestos, entre otros. En la Píldora Roja nos preguntamos, ¿cuáles serían las medidas de política económica que ayudarían a que el Ecuador pueda ascender en este ranking, que es macro de referencia para inversionistas de todo el mundo? Posicionarse en un lugar discreto a nivel mundial en cuanto a facilidades para hacer negocios, desde luego que no es motivo de orgullo. Por lo tanto, suponiendo que fueran asesores del gobierno, quisiéramos saber en un minuto cuál sería la principal recomendación que ustedes harían para ascender en este ranking de haciendo negocios. Bueno, Gustavo, si tú analizas los indicadores del Doing Business, te das cuenta, por ejemplo, en el Starting Business in Ecuador, en comenzar un negocio en el Ecuador, la mayoría de trabas que tiene el Ecuador no es a nivel gubernamental. Curiosamente, la mayor cantidad de días se obtiene en los municipios locales. Entonces, ahí es donde tenemos que mejorar, ahí es donde el gobierno local de cada municipio tiene que luchar para disminuir los días que demora comenzar un negocio en el Ecuador. También analicé el tema de Nueva Zelanda, que es uno de los mejores indicadores que tiene el Doing Business. Resulta que en Nueva Zelanda se demora un día. Tú te metes a la página web y muy fácilmente puedes crear tu propia empresa en un día. Entonces allá es donde tiene que apuntar el Ecuador, allá es donde tenemos que apuntar como país, tener una agenda comercial bastante clara, tener una agenda pro empresariado bastante clara que nos permita llegar allá. Bueno, de acuerdo con lo que expone Carlos, pero también voy a profundizar en algo. El hecho de cómo definir la palabra empresario. Normalmente la palabra empresario en nuestro medio, debido a los discursos con tinte ideológico, tiene más un tinte socioeconómico, una clasificación socioeconómica de un ser, cuando no es así. El empresario no es el ser millonario y acaudalado que está en la visión ideológica de las personas. El empresario más bien es un emprendedor que puede empezar desde lo más bajo hasta lo más alto. O sea, el empresario es un motor, ¿no? No es un producto acabado, final, digamos, de una actividad económica. El empresario realmente es un motor. Empecemos por ese enfoque. Y tendremos un buen inicio como país y al menos a nivel gubernamental con políticas públicas cuando primero que nada se direccione la real visión de qué es un empresario en el sistema gubernamental ecuatoriano y a nivel social también. Entonces, si empezamos por ese punto básico, creo que empezaremos a tener mejores políticas internas, ¿no? Porque hay que empezar de adentro hacia afuera para brindar seguridad jurídica y sobre todo dar mejores condiciones al empresariado internacional de esa forma. O sea, porque seamos realistas, vimos una economía dolarizada que creemos que la vamos a cuidar conservando la burbuja de dólares aquí, cuando realmente lo que necesitamos es más inyección de flujo económico en ese sentido. De acuerdo. Mira, Gustavo, hay un problema principal aquí, el tema de la burocracia y el exceso de impuestos. Yo pienso que la respuesta para esto es una fórmula, es una fórmula muy sencilla: más libertad, menos intervención del Estado. Porque como empresaria, por ejemplo, yo quiero poner una empresa, yo tengo que pasar por casi más de 8 organismos de control para poder operar. Si yo me salto uno de esos pasos, no puedo operar. Si no los cumplo, no lo puedo operar. Me clausuran y no lo puedo hacer. Da la casualidad que venía conversando con un cliente y resulta que tiene más de un año que no tiene su permiso de construcción. Ha gastado todo su dinero invertido
no puede contratar personal, no puede operar. Entonces yo creo que la fórmula es sencilla, pero lamentablemente estamos en un estado socialista y con eso no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, hay que empezar por el principio y efectivamente coincido contigo, Andrea, el socialismo ha demostrado sus resultados al igual que lo ha hecho en el pasado, ¿no? Tanto Ecuador como Venezuela son países que están a la cola de la región y que han hecho mal la tarea. ¿Qué necesitamos hacer? Preguntaste, Gustavo. Y la verdad tenemos que simplemente copiar las buenas prácticas de países que han avanzado y han solucionado sus problemas. Los países que han avanzado y han solucionado sus problemas de trabajo, de oportunidades, de educación, de salud, son países o son sociedades que están enteramente abiertas, que están integradas al mundo, donde hay seguridad jurídica, donde los presidentes no salen cada sábado e incluso cada lunes a decir cualquier cosa que se les ocurre, por muy buena o mala intención que tengan. En el pasado, muy mala intención, e incluso ahora, con buenas intenciones, podemos llegar a escuchar cosas que no tienen mucho sentido. En todo caso, ¿qué es lo que tiene que hacer un país para triunfar? Pues tiene que vivir en libertad, tiene que darle oportunidad al joven empresariado y al empresariado en general para que haga lo que sabe hacer. Ya, nada más. En suma, el gobierno lo que tiene que hacer es dejar en paz al empresario. No es casualidad que mientras el Banco Mundial nos ubique como una de las peores economías del mundo para hacer negocios, el Ecuador se encuentre atravesando una profunda crisis. En este sentido, la pregunta que le planteo es la siguiente. ¿Qué medidas de política económica necesita el país para superar esta crisis económica? Y aquí, por favor, abrimos el debate. Ya, bueno, yo me voy por la parte tributaria. Por ejemplo, yo constituyo mi empresa y el SRI me impone y me dice, bueno, de acuerdo a tus ingresos, a tus gastos, tú tienes que declarar esto. Resulta que empiezo con IVA, impuesto a la renta, declaración patrimonial, anexos de gastos personales, RDP, se llenan de tantas cosas que consumen el tiempo. O sea, hay un problema aquí, no hay una optimización de tiempo para este tipo de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, como yo te comentaba hace poco, Gustavo, yo aperturo un negocio, tengo que pasar por IES, por Ministerio de Trabajo, por Superintendencia de Compañías, tengo que pagar impuestos al municipio, tengo que pagar impuestos a la Junta de Beneficencia, Universidad de Guayaquil. Entonces, todas estas cosas son trabas y son impuestos, o sea, prácticamente yo considero que el gobierno nos está castigando la prosperidad. ¿Ya? Y lo que se debe hacer en este momento sería eliminar progresivamente impuestos innecesarios. Ya, esas son una de las... Bueno, el Doing Business estima que para el Ecuador se necesitan 666 horas al año para declarar sus impuestos. ¿Cuál es la mejor economía en este sentido? Es Luxemburgo, apenas se necesitan 55 días. Entonces vemos esa diferencia abismal que hay con las economías desarrolladas, con las economías que están abiertas, con las economías que se unen al mundo con respecto al Ecuador. Otro indicador que realmente preocupa dentro de estas políticas es que se supone que el Ecuador está avanzando en el tema de exportaciones. Sin embargo, nosotros para cumplir con las reglamentaciones para exportar necesitamos 96 horas para cumplir con todas esas reglamentaciones, todos los controles, todo el tema que se inventa el gobierno para controlarnos. En 17 economías desarrolladas resulta que es 0. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hacen las economías desarrolladas, qué es lo que están haciendo las economías que están abiertas, qué es lo que hacen las economías que prosperen y qué es lo que estamos haciendo nosotros. No son recetas súper complicadas, son cosas realmente fáciles. Ver hacia dónde están yendo estas economías y ver hacia dónde está yendo Cuba, Venezuela, todas estas economías socialistas y por qué no les está yendo tan bien. Bueno, no es coincidencia que ningún país que tenga como recurso principal su recurso natural más explotado, en este caso, en el caso del Ecuador, el petróleo, son economías que se quedan en la generación de materia prima, no en la industrialización como tal, ¿no? ¿Y qué nos pasó hace unos años? Caímos en una gravísima crisis económica debido a una mala proyección económica por parte del gobierno de aquel entonces, ¿no? Que proyectó nuestra economía en base a un barril de petróleo que, a sabiendas de todo el mundo, tiene un precio normalmente inestable. Entonces, ¿por qué el Ecuador tiene que continuar siendo una economía petróleo dependiente en ese sentido? Y no estimular lo más importante, que es la generación de empleo en el sector privado. Entonces, vamos a este punto, ¿no?
cortar la dependencia en la generación de recursos petroleros, que es algo bastante inestable. Ayuda, pero digamos, no podemos depender, no podemos proyectar nuestro futuro al petróleo. Ya, la segunda medida que yo plantearía es brindar seguridad jurídica. ¿De qué forma? Ok, cada vez de acuerdo al momento político, o sea, que se vive, ¿no? Se implementan nuevas medidas tributarias, ¿no? Un impuesto de acuerdo al momento tributario, digamos, al momento político actual, ¿no? Y cada vez un nuevo impuesto. Entonces, yo creo que sería bastante saludable una tregua del sector público con el sector privado y parar al menos la generación de impuestos y darle un plazo próximo, pero no de este año, nuevos impuestos para el sector empresarial y de esa forma crear inseguridad jurídica. O sea, veamos las cosas de esa forma. Yo creo que el gobierno y los gobiernos a nivel local tienen que darle mayor importancia a la producción de empleo que generan las empresas en los medios nacionales y, digamos, y locales, en ese sentido. Y obviamente brindar los estímulos económicos que atraigan inversión extranjera. Bueno, tomando un poco la idea que mencionaste al principio, Francisco, y es la de cambiar el clima de opinión que tenemos con respecto a quién es el empresario dentro de una sociedad, qué rol juega, ¿no? La verdad es que aquí los socialistas del siglo XXI han vendido la idea de que el empresario es el malo de la película, cuando el empresario es aquel que descubre oportunidades, que ve cosas que otros no ven, no sé, que lleva aquello que precisamente te levanta el ánimo, que te hace feliz, que te saca una sonrisa. O sea, cuántas veces cuando compramos un televisor de estos simpáticos, bonitos, de 40 y tantos pulgadas, vamos contentísimos a nuestra casa cuando ponemos eso y le metemos, no sé, un subwoofer, un home theater, cuando le metemos TV cable y todos esos aparatos, pues somos felices. La verdad es que el empresario es quien hizo posible todo eso. Es aquel que corrió riesgos, es aquel que también asumió unas responsabilidades laborales, es aquel que incluso dijo, bueno, yo creo que esto va a funcionar y me arriesgo a asumir todos los permisos, me arriesgo a poner un negocio, me arriesgo a levantar un negocio, me arriesgo a contratar gente, me arriesgo a meterme en problemas laborales. Ese señor, es a él precisamente al que se tienen que levantar monumentos. Ya, no a estos señores que andaban en caballo hace tiempo con espadas aparentemente liberando a América. Los monumentos tienen que levantarse a los señores empresarios, a tipos como Steve Jobs o a similares como Bill Gates, que han hecho nuestro mundo posible, que han hecho que nosotros vivamos en este momento enteramente conectados. Todos aquí en esta mesa, de una u otra manera, le debemos tanto a Steve Jobs como a Bill Gates muchas de las cosas que son posibles gracias al trabajo que ellos hicieron posible. Entonces, primero yo creo que debemos cambiar el clima de opinión con respecto a qué es un empresario. Un empresario es el que hace las cosas y que hace que vivas mejor, ¿ya? Y es a ese empresario al que tenemos que dejar en paz. Y si el gobierno no desea solo dejarlo en paz, pues, y quiere facilitarle un poco la cosa, pues lo que tiene que hacer es firmar acuerdos comerciales con el resto de las sociedades, lo que tiene que hacer es bajarle los impuestos a ese empresario, lo que tiene que hacer es darle, no sé, simplificarle el tema tributario al empresario, tiene que quitarle los impedimentos. ¿Y cuáles son los impedimentos al ser empresa? Pues las regulaciones y todas estas cosas. Si bien es cierto, dijiste creo en Nueva Zelanda se tarda un día en montar una empresa, pues en Chile también. O sea, y vamos, y Nueva Zelanda está fantástico, pero aquí a la vuelta de la esquina, en Chile, en América Latina también está pasando. ¿Y y nosotros debemos preguntarnos por qué razón no pasa aquí? Así es. Y hago un paréntesis porque me he dado cuenta de algo que ha pasado en las últimas semanas. A Ecuador lo veo muy distraído. Está muy distraído con la farándula política, está muy distraído con el tema de la consulta popular, pero no se da cuenta que el gobierno no está tomando en cuenta, valga la redundancia, la parte medular, el problema central que es la economía y que hay que reactivarla, hay que liberar el comercio e impulsarlo. Eso me recuerda a la expresión de Bill Clinton en Estados Unidos, que cuando le preguntaba, no sé, le preguntaba a las personas que estaban a su alrededor cuál es el problema, cuál es el problema, cuál es el problema, cuál es el problema, y al final cuando nadie le respondía lo que él quería les dijo, es la economía, estúpido. Y es un poco lo que tenemos que decirle a un señor que anda ahorita en Carondelet haciéndole preguntas a la gente, pues desde acá a la píldora roja le respondemos, es la economía, estúpido. Claro, retomando un poco el tema que tocaba Carlos, ¿no? El de la simplificación de los procesos. Bueno, es algo que
Yo, al menos como abogado, también podría hablar al respecto, ¿sabes? Yo hace poco creé, por experiencia personal lo digo, una empresa de servicios jurídicos, una empresa de asesoría jurídica que se llama Seguris, ¿no? Entonces, he estado desde el pequeño gran detalle del inicio de esta empresa. Primero que nada, cuando creas una empresa online en la superintendencia de compañías, el objeto es limitado. Es específicamente un objeto. Ya te limita realmente la capacidad de acción de tu empresa. Y eso es algo que se ha reportado algunas veces a las supercompañías. Esa observación de, ¿sabes qué? Si va a ser online, tienes que dar algo más de libertad, al menos una opción para ampliar el objeto. Entonces, ¿qué hacemos los que no nos conformamos con un objeto, una línea de objeto que quiere imponer la superintendencia en compañías? Y queremos vincular más actividades a ese objeto, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos por la forma tradicional de constitución de compañía. Perfecto, que es la redacción del texto en crudo del objeto de la compañía. Paso siguiente, ¿qué pasa? Ahí vienen los costos notariales, que a veces no dependen de los notarios, sino que el Consejo de la Judicatura maneja una tabla de costos que aumenta y hace más cara aún la constitución de una compañía. Es decir, ser empresario ya empieza a tener una connotación socioeconómica alta. O sea, ya ellos limitan, digamos, mediante este tipo de políticas, el empresariado y la generación de empresa a alguien que tenga mínimo $500 para costear la constitución de una empresa. Es una suerte de hostigamiento, podría ser. De esa forma es una forma de desestímulo empresarial, cuando realmente, o sea, mientras más empresas hay más trabajo, mientras más trabajo hay más pago de impuestos. Pero ¿qué tenemos? ¿Y qué es lo que tenemos en el entorno? Y esto sí está en crudo, y esto sí está en madera, escrito y rayado. Tenemos una política gubernamental recaudatoria, no productiva, no de generación de producción, sino venga el empresariado como la vaca lechera la que hay que ordeñar, no como la plantita que hay que regar para que crezca. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista agrícola, y ya hablando de la agricultura, por favor, o sea, los inicios del Ecuador como tal, y los inicios económicos del Ecuador como tal han sido agrícolas, no petroleros. Mucho ojo con eso, desde la revolución del cacao hasta la bananera, que han sido bien o mal aprovechadas, pero al fin y al cabo, o sea, ¿qué hace un país como el nuestro dependiendo de algo tan inestable como el petróleo? De acuerdo, o sea, podríamos diversificar nuestra oferta exportadora, podríamos hacer tantas cosas. O sea, Ecuador, como tú dices, se enfoca en petróleo y, por ejemplo, aquí en este país hay gente muy talentosa. Hay gente que puede vender su talento al mundo. Entonces, ¿Y quieres que sea más crudo todavía? por favor. ¿Ah? Adelante. Que sea más crudo todavía. Adelante. Al igual que en los Emiratos Árabes, dime tú, ¿quiénes son los que realmente hacen plata con el petróleo? Los jeques. ¿Y quiénes hacen plata con el petróleo en el Ecuador? Los jeques. Los jeques, pero de la élite gubernamental. Así es una es. élite gubernamental la que realmente ha disfrutado las mieles del petróleo. Correcto. En alguna ocasión leí un informe de Naciones Unidas que decía que había una correlación directa entre los países que tenían recursos naturales y que curiosamente eran pobres y los países que no lo tenían y que curiosamente eran desarrollados. Como por ejemplo el caso de Japón. Si tú analizas el caso de Japón, Claro. Japón no tiene nada. Sin embargo, Singapur no tiene nada. Sin embargo, son unas economías tan desarrolladas porque se dieron cuenta de su falencia y dijeron, vamos a trabajar en aquellas cosas que nos hace falta, que es el ser. Es lo que el dice, ser humano. es lo que dicen algunos autores, la maldición de los recursos naturales. La maldición de los recursos La naturales. maldición de los recursos naturales que, digamos, te acostumbras a vivir de un recurso, te acostumbras a la renta que te genera y descuidas la producción, descuidas la generación de riqueza. Como Venezuela, un país tremendamente rico, que en estos momentos le está pasando muy mal. Bueno, pero yo quisiera mencionar lo que tú acabas de decir, ¿no? A nosotros en la escuela nos dijeron, el Ecuador es un país rico y nos hablaron de nuestro clima, de nuestro suelo, de biodiversidad, teníamos costa, sierra, oriente, tirabas un poquito de agua en el piso, salía una plantita, lo teníamos todo, somos ricos, minerales, tenemos las Galápagos, minerales, suelo, somos ricos, ¡cham! Pero somos pobres. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasó? Pues te has dado un discurso de media hora diciéndonos que somos ricos, pero al final del día somos pobres. Y la razón está en que los recursos naturales no tienen nada que ver con la riqueza de una sociedad. O sea, las sociedades más prósperas del mundo son aquellas que están integradas al mundo, ¿ya? Y eso lo puedes ver incluso en China. O sea, Shanghai, por ejemplo, Hong Kong, por ejemplo, son las partes de China más integradas al mundo y son precisamente las que más el más elevado estándar de vida tienen. Mientras las otras partes de China, que no están integradas, que son campo, pero ese campo que no está integrado a la sociedad, pues sigue siendo extremadamente pobre. A la larga,
nosotros tuvimos la maldición del petróleo, al igual que lo tuvo y lo tiene Venezuela, y es por eso que tanto en Ecuador como en Venezuela no se han hecho las reformas estructurales que hemos venido demandando desde hace décadas y que ustedes han estado demandando a lo largo del tiempo, porque nosotros somos parte de ese grupo de personas que entiende un poco la razón de por qué hay sociedades que son prósperas. Al final del día hay que decírselo a estos señores: las economías que se integran al mundo son las que prosperan, resuelven problemas de trabajo, generan oportunidades para los jóvenes y a su vez disminuyen los problemas para el empresariado, porque cuando tú haces acuerdos con el mundo te pide seguridad jurídica y lo hace a través de los tratados y acuerdos que estás firmando, porque la verdad es que un empresario de afuera venir acá a Ecuador y decir: mira, en caso de algún diferendo, en caso de algún problemita, lo vamos a resolver aquí pasando unas cuadras, en el juzgado 12º, lo que sea. Hermano, ¿quién va a querer resolver algo así cuando sabe que lamentablemente la justicia en el Ecuador está de lejos de ser justa? Entonces es mejor tener acuerdos comerciales que se puedan, solucionar de repente en una corte en Delaware o en una corte en algún lugar de Londres, y lo cierto es que ahí tendríamos mayores posibilidades. Al final del día es la economía y sí, por cierto, la comprensión de determinados temas, por ejemplo, que el empresario es un héroe y no es el malo de la película. Mira, justamente lo que estabas conversando, Joselo, recordé a dos amigos que viven en el extranjero que querían venir a invertir acá. Entonces les pregunto, bueno, al final me dijeron: ¿sabes qué? No queremos. Entonces yo quería saber cuál era la perspectiva de afuera hacia adentro. Exacto, entonces me dijeron: Andrea, primero, no hay seguridad jurídica. Segundo, yo necesito crear las compañías ya. Se demoran más de 2 meses, más de 1 año. Tercero, aparte de perder mi tiempo, pierdo mi dinero. Y no tengo una seguridad de que me vaya a ir bien. Y aparte de eso, tengo que hacer un listado, un chorro de ítems, de impuestos que tengo que pagar. Y por último, si llegan a ganar plata, al sacar la plata del país, también le cobran el impuesto de salida de divisas, cosa también que no pasa en Colombia, que no pasa en Perú, que no pasa en Chile. Entonces cuando ellos comparan, dicen: vamos, o sea, tengo que ser tonto para invertir en este país. Así que también mensaje a García: eliminar el impuesto de salida de divisas. Bueno, José, lo abordaste un tema bastante importante ahí, el tema de la apertura comercial del Ecuador al mundo, ¿no? Hasta hace un par de gobiernos atrás, se hablaba de los tratados internacionales, del TLC específicamente, que no vengo yo a opinar si era conveniente o no era conveniente, ahí no va la cosa es la apertura, la atracción de capital mediante la forma moderna más ortodoxa conocida, que es la negociación de términos para un tratado comercial, ¿no? No se trata aquí de hablar de simple soberanía, que sí, que no, que si negociamos vamos a traicionar la memoria del abuelo soberano. O sea, no, esto no es así, pues no, esto no es así. Realmente... Tal vez lo que pasa es que esa gente pensaban que iban a traicionar el espíritu de Montecristi. Yo creo que a ese deberíamos exorcizarlo, ¿eh? ¿De Montecristi o Choco Crispy? Bueno, entonces en ese sentido, claro, o sea, ¿sabes qué? Ahí va, hasta ese punto llega de venenoso el discurso político, de ideologizar, digamos, la conveniencia internacional del país en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí va el paso del que no hemos hablado, ¿no? Que es el paso más allá y trascender lo meramente económico y empresarial. Es el desarrollo y fortalecimiento del servicio exterior ecuatoriano, mejores diplomáticos, mejores negociadores, ¿no? Negociadores que conozcan la clase empresarial, negociadores que tengan interés comercial, negociadores que tengan a la mano al menos la realidad del Ecuador en cifras y de acuerdo a los gremios empresariales que se dedican y han vivido el comercio en crudo, ¿no? Pero ¿qué tenemos como cuota política en el exterior? Gente que específicamente, y hago la redundancia, gente que es cuota política en el servicio exterior, y obviamente, y por obvias razones, jamás tendremos buenas negociaciones y buenos términos. Familiares allegados de figuras políticas, claro, o de caciques de partidos. El hijo de la camada del perrito pedigrí que tenían en la casa. Entonces, claro, entonces formamos castas políticas a nivel internacional. Obviamente nunca vamos a llegar a tener buenas negociaciones si es que no hacemos énfasis y le damos oportunidad a las personas que se preparan para negociar este tipo de tratados. Pero no, ¿qué ponen? Cuotas políticas que van allá, como esto que le llamaban antes, ¿no? Como momias cocteleras, ¿no? Entonces, le restamos importancia a los tratados internacionales. Yo creo que debe haber una comisión de competitividad a nivel nacional. Yo creo que es importante que nos sentamos como país y definamos los objetivos que realmente queremos como nación.
porque de repente para el ciudadano de pie, para aquel taxista que está manejando el taxi, dice, estas cosas están muy ajenas a mí, pero inmediatamente como que se recupera la competitividad de la nación, inmediatamente van a haber más plazas de trabajo, va a ingresar más dinero, la confianza va a aumentar. La persona va a tener cómo alimentar mejor, porque van a haber más plazas de trabajo, las personas van a tener trabajo y van a tener cómo alimentar mejor a su familia. Van a haber más carreras de taxi. Una economía más dinámica genera más oportunidades, Por definitivamente. supuesto, no son cosas ajenas al ciudadano de pie. No son cosas ajenas simplemente allá los empresarios y nosotros. Para todos. Para el pueblo. Esto es para todos. Para todos. Y eso lo tiene que tener claro todo el mundo. Acabas de mencionar algo que me parece sumamente importante. El problema del empresariado es el problema del ciudadano común. Porque cuando el empresariado tiene problemas, se paga la factura a través de desempleo, a través de falta de oportunidades, el joven que sale de la universidad no encuentra un espacio donde insertarse y al final del día, como caldo de cultivo, genera las condiciones para que la gente vaya hacia la drogadicción o termine así siendo delincuente o maleante o quiera meterse a político en un partido verde. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan... un partido amarillo también. O bueno, algún partido político, entonces... salvando ciertas excepciones que por ahí las hay y bueno, pues terminan sucediendo estas cosas. Tenemos que cambiar el clima de ideas y la píldora roja trata de hacer eso lunes a lunes. Hemos estado hoy día conversando con unos amigos jóvenes sobre el tema de cómo solucionar el problema del empleo en el Ecuador, sobre cómo generar un mejor clima para el empresariado y la verdad es que el empresario lo que pide a lo largo y al ancho de América Latina es que lo dejen trabajar en paz, que disminuyan el número de obstáculos en su entorno y que simultáneamente si alguna cosa van a hacer por ellos es la de disminuir los impuestos y simultáneamente la de abrir más mercados a través de acuerdos comerciales. Bueno, como conclusión, yo creo que lo primero que debería pasar es desaparecer el socialismo aquí en Ecuador. Definitivamente. Porque el socialismo para mí es la traba principal y la que no nos va a dejar que la economía logre dinamizarse, logre fluir y puedan lograrse los millones y millones de empleos que todos ofrecen. Efectivamente. Bueno, por todo lo expuesto, podemos concluir que el comercio y la generación de empleo se han visto afectados por diversas restricciones comerciales y arancelarias que han impedido la generación de empleo. Por tanto, el sector empresarial necesita una pausa normativa ante la constante emisión de nuevas leyes y reglamentos que rigen su actividad. Recordemos que la inversión privada nacional y extranjera debe ser el principal motor del crecimiento económico y no el gasto del gobierno, de ninguna manera. Para ello se necesitan facilidades, incentivos y estabilidad para que los capitales inviertan en el país. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel, se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes.